A comienzos del mes de agosto de 1945, 2 bombas norteamericanas cayeron sobre Japón y cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad. Con esos ataques, Estados Unidos no solo consiguió la rendición inmediata del imperio japonés, sino que también reveló al mundo el poder real y escalofriante del arma más destructiva jamás creada por el ser humano. A partir de ese momento, la posibilidad de un bombardeo nuclear dejó de ser una pesadilla remota para convertirse en una amenaza palpable, presente y persistente, que acompaña a la humanidad hasta el día de hoy. La detonación de Little Boy y Fat Man cerró de manera brutal la Segunda Guerra Mundial, pero también abrió un capítulo totalmente nuevo en la historia global, el inicio de la era atómica. Sin embargo, lo que muchos no conocen es que Estados Unidos no fue el único país que, durante el conflicto, buscó dominar la energía nuclear para fabricar un arma de poder inconmensurable. De hecho, la Alemania nazi, una potencia científica y tecnológica de primer nivel, también había puesto en marcha un ambicioso proyecto atómico. Ese programa estaba liderado por uno de los físicos más brillantes del siglo XX, el mismísimo Werner Heisenberg, premio Nobel y figura central de la mecánica cuántica. Aunque el proyecto alemán terminó fracasando, la sola idea de imaginar qué habría sucedido si Hitler hubiera obtenido antes que nadie la bomba atómica resulta aterradora. De haber contado el Tercer Reich con un arma de esa magnitud, las consecuencias hubieran sido inimaginables. Una guerra aún más sangrienta, un dominio militar prácticamente imposible de detener y un desenlace histórico mucho más oscuro y lúgubre. Ese escenario alternativo sigue siendo motivo de reflexión entre científicos, historiadores y analistas militares. Y sin embargo, una pregunta sigue rondando décadas después. ¿Cómo es posible que una nación con el nivel científico de Alemania, hogar de algunos de los físicos más influyentes del mundo, no haya logrado completar la bomba atómica? ¿Hubo incompetencia, errores decisivos o incluso sabotaje interno? ¿Fue Heisenberg un científico que simplemente falló en sus cálculos? ¿O fue en realidad un héroe silencioso que consciente o inconscientemente evitó que Hitler obtuviera el arma más devastadora conocida por la humanidad? En los próximos minutos te contaremos todo acerca de la fascinante y compleja historia detrás del programa nuclear alemán, un tema que sigue dividiendo profundamente al mundo científico hasta nuestros días. Comencemos. La posibilidad de crear un arma nuclear nació como consecuencia directa del descubrimiento de la fisión en 1938, un hallazgo realizado por Otto Hahn y Lise Meitner pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En términos simples, la fisión demostraba que el átomo de uranio podía dividirse en núcleos más pequeños cuando era bombardeado por neutrones, liberando una cantidad colosal de energía. Esa energía podía utilizarse, en teoría, tanto para generar una nueva fuente de electricidad extremadamente potente, como para también construir un arma de destrucción total. El hallazgo despertó de inmediato el interés de las grandes potencias mundiales. Estados Unidos, la Unión Soviética y, por supuesto, la Alemania de Hitler comprendieron desde el principio que se encontraban ante una posibilidad tecnológica que podía decidir el resultado de la guerra. En 1939, apenas un año después del descubrimiento, Alemania puso en marcha el llamado Proyecto Uranio, bajo la coordinación de un prestigioso organismo científico. Desde sus primeros pasos, el objetivo final del proyecto fue claro: entender si era posible fabricar una bomba atómica y, de ser así, determinar los métodos para lograrla. Entre los numerosos científicos convocados se encontraba Werner Heisenberg, quien ya había alcanzado fama mundial en 1932
al recibir el premio Nobel por su trabajo pionero en mecánica cuántica y por formular el célebre principio de incertidumbre. Su participación convirtió al proyecto en un emprendimiento aún más ambicioso e influyó profundamente en las decisiones técnicas que se tomarían a lo largo de los años. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto nuclear alemán atravesó múltiples fases, cambios de liderazgo y reorganizaciones internas. Sin embargo, Heisenberg se mantuvo siempre como una figura central y respetada dentro del grupo. Los científicos alemanes trabajaron incansablemente para construir un reactor experimental que les permitiera comprobar sus teorías y generar una reacción nuclear controlada, paso indispensable para entender si la fabricación de un arma era viable. Pero entonces surgió una decisión que, con el tiempo, sería vista como uno de los grandes factores del fracaso alemán: la elección del moderador para el reactor. Mientras otros proyectos del mundo optaban por utilizar grafito, fácil de conseguir y altamente eficiente, el grupo alemán decidió emplear agua pesada. Esta decisión se debió principalmente a la convicción de ciertos líderes del proyecto, especialmente del físico Kurt Dibner, de que el grafito no tendría la pureza necesaria. Hoy en día se sabe que estaban equivocados. El agua pesada, a diferencia del grafito, era extremadamente difícil de obtener. La única planta capaz de producirla en cantidades significativas estaba en Noruega, ocupada por los nazis, pero sometida a constantes sabotajes, bombardeos y operativos clandestinos por parte de los aliados. Estos ataques retrasaron enormemente el progreso alemán y complicaron la adquisición del material, generando una escasez crónica que afectó cada etapa de los experimentos. Sin embargo, ese no fue el único problema. El proyecto también cometió errores graves en la construcción de los reactores experimentales. No instalaron barras de control adecuadas, un factor esencial para regular la reacción en cadena. Además, las pruebas avanzaban con excesiva lentitud y los resultados eran escasos, lo que hizo que los altos mandos nazis, ansiosos por obtener armas de efecto inmediato, perdieran progresivamente el interés en el programa nuclear. A medida que la guerra se volvía más desesperada para Alemania, Hitler y sus militares decidieron concentrar esfuerzos en proyectos que pudieran dar frutos de manera rápida, como aviones de reacción, misiles OB-Views o nuevos blindados. En comparación con estos desarrollos inmediatos, la bomba atómica parecía lejana, costosa y llena de incertidumbres. Así, el proyecto uranio pasó lentamente a un segundo plano. Es decir, continuó existiendo, pero ya no era algo prioritario. Recién en 1944, los científicos alemanes comprendieron su error respecto al grafito y comenzaron a construir un nuevo reactor que combinaba agua pesada y grafito de alta pureza. Parecía un avance prometedor, pero para entonces ya era demasiado tarde. La guerra estaba prácticamente perdida. Con la progresiva invasión aliada, los laboratorios fueron abandonados, los recursos se agotaron y los científicos tuvieron que dispersarse. Pocos meses después, cuando las tropas aliadas ingresaron en territorio alemán, descubrieron las instalaciones del proyecto uranio. Cuando los aliados llegaron a Haigerloch, esperaban encontrar laboratorios sofisticados, enormes instalaciones subterráneas, maquinaria avanzada y tal vez incluso prototipos de armas capaces de cambiar el rumbo de la guerra. Ese era el temor, que Alemania hubiese estado mucho más cerca de construir una bomba nuclear de lo que cualquiera imaginaba. Sin embargo, la realidad fue radicalmente diferente. En vez de descubrimientos revolucionarios, hallaron únicamente un pequeño reactor experimental, rudimentario y claramente incompleto, que ni siquiera funcionaba del todo. La escena era desconcertante para los investigadores aliados. Alemania, famosa por su excelencia científica,
parecía haber obtenido muy pocos resultados concretos. Sorprendidos por esa aparente falta de avances y por lo que interpretaron como una mezcla de errores técnicos y falta de dirección, las autoridades estadounidenses y británicas decidieron profundizar la investigación. No se conformaban con lo que habían visto. Querían comprobar si realmente los científicos alemanes eran incapaces de construir la bomba o si existía algo más oculto detrás del fracaso. Para resolver esa duda nació una operación singular, conocida como la Operación Epsilon, aunque entre muchos simplemente se la recuerda como la Operación de la Gran Casa. El plan consistió en recluir a los 10 científicos más importantes del proyecto Uranio, incluyendo a Werner Heisenberg y otros colaboradores cercanos en una enorme casa de campo inglesa. La residencia estaba repleta de micrófonos ocultos, instalados estratégicamente en paredes, lámparas, techos y muebles. La idea era sencilla, pero extremadamente efectiva. Registrar cada conversación, cada comentario espontáneo y cada debate científico sin que los involucrados lo supieran. A través de esas grabaciones, los aliados buscaban descubrir la verdad detrás del misterio nuclear alemán. Fue en esa granja británica donde surgió una de las polémicas más grandes y persistentes de la historia científica moderna. La gran pregunta que continúa dividiendo a expertos hasta el día de hoy es esta: ¿Hitler no consiguió armas nucleares por incapacidad técnica o por sabotaje interno? En otras palabras, ¿el fracaso alemán se debió realmente a errores científicos o a un esfuerzo deliberado liderado por Heisenberg para impedir que el nazismo obtuviera un arma de destrucción masiva? A primera vista, todos los indicios parecían apuntar a simples errores honestos. Las fallas del proyecto Uranio estaban documentadas. Malas decisiones técnicas, poco presupuesto, falta de coordinación y un equipo mucho más pequeño en comparación con el gigantesco proyecto Manhattan estadounidense. Sin embargo, varias revelaciones realizadas por Heisenberg durante su reclusión en la granja comenzaron a sembrar dudas profundas en los aliados. En un primer momento, Heisenberg reaccionó con auténtica sorpresa al enterarse del lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón. Afirmó no creer que Estados Unidos hubiese logrado realmente obtener una masa crítica suficiente para provocar la explosión. Parecía convencido de que la bomba era técnicamente inviable. Pero solo unos días después, su comportamiento cambió de manera notable. El físico comenzó a mostrar a sus colegas diversos esquemas, cálculos y explicaciones técnicas sobre cómo funcionaba exactamente la bomba estadounidense. Lo sorprendente era que esos cálculos eran sorprendentemente precisos, tan detallados que demostraban que Heisenberg tenía un conocimiento profundo del proceso. Este episodio generó la primera gran contradicción. ¿Cómo podía alguien que decía no entender la bomba explicar con tanta claridad su funcionamiento? ¿Acaso había subestimado deliberadamente al régimen nazi? ¿O simplemente reflexionó mejor una vez que tuvo confirmación de que la bomba existía? A ello se suman documentos previos. Los informes enviados por Heisenberg a la SS en 1940 mostraban que él mismo enumeró todos los elementos necesarios para construir la bomba, desde los métodos de enriquecimiento hasta los principios físicos básicos. Sin embargo, nunca realizó los cálculos detallados que habrían permitido avanzar hacia su fabricación. Esta omisión, para algunos, no fue solo casualidad. Décadas después de la guerra, el propio Heisenberg afirmó públicamente que había hecho todo lo posible para ralentizar el proyecto nuclear alemán. Según él, esa estrategia buscaba que los líderes nazis perdieran el interés en la iniciativa y no dedicaran sus recursos a la construcción del arma. En este escenario, Heisenberg habría actuado como un héroe silencioso, un científico moral que, desde dentro del régimen,
evitó darle a Hitler una herramienta de destrucción absoluta que podría haber provocado la muerte de cientos de miles o incluso millones de personas. Pero no todos aceptan esta versión de la historia. Muchos historiadores y científicos sostienen una visión mucho más crítica y pragmática. Desde esta perspectiva, Heisenberg no frenó nada. Simplemente no logró llegar al resultado correcto. Y esto habría ocurrido por varias razones. En primer lugar, su equipo estaba formado por científicos que, según estos especialistas, no tenían un compromiso pleno con el proyecto. Además, la Alemania nazi asignó al proyecto un presupuesto extremadamente reducido. Apenas invirtieron una pequeña fracción de sus recursos militares en la investigación nuclear. La comparación con Estados Unidos resulta abrumadora. Mientras que el proyecto Uranio contaba con unos cientos de científicos y operaba con recursos limitados, el proyecto Manhattan reunía a más de 120.000 personas, incluyendo a los mejores físicos del mundo, una inversión económica colosal y un apoyo político total. Esa diferencia por sí sola podría explicar por qué un proyecto triunfó y el otro no. No era necesaria ninguna conspiración. Simplemente Alemania no apostó realmente por la bomba atómica. A esto se agrega otra crítica importante. Según muchos investigadores, Heisenberg nunca expresó resistencia a trabajar para el régimen nazi. De hecho, dentro de su círculo más cercano, no existen declaraciones que demuestren que hubiera tenido un conflicto moral directo con el proyecto. Para estos historiadores, sus declaraciones posteriores a la guerra serían un intento de proteger su reputación, separándose del legado oscuro del Tercer Reich y justificando su fracaso científico. Ambas teorías cuentan con pruebas, argumentos sólidos y defensores apasionados. Por eso es muy probable que nunca se llegue a una verdad absoluta. Tal vez Heisenberg actuó de manera ambigua, dividido entre su papel como científico y su conciencia moral. Tal vez simplemente no tuvo los medios necesarios para crear la bomba. O quizás, como sostienen algunos, fue realmente un saboteador encubierto. Imaginar un mundo en el que la Alemania nazi hubiera obtenido la bomba atómica es adentrarse en una de las pesadillas más profundas de la historia alternativa. Si el Club del Uranio hubiera tenido éxito y Hitler hubiera puesto sus manos sobre un arma de destrucción masiva, la Segunda Guerra Mundial habría tomado un rumbo completamente diferente, quizás incluso más devastador que todo lo que ya conocemos. Lo que hoy en día vemos como uno de los momentos más oscuros de la humanidad podría haber adquirido una sombra todavía más larga y peligrosa. En primer lugar, la bomba atómica nazi probablemente no habría sido una herramienta de persuasión o una advertencia, sino un arma de uso inmediato. A diferencia de los Estados Unidos, que tardó en decidirse a emplearla y lo hizo bajo un contexto muy específico, Hitler no era un líder preocupando por repercusiones morales o éticas. Su fanatismo y su visión del mundo lo llevaban a justificar cualquier acto que sirviera a sus objetivos, sin importar cuántas vidas costara. Es casi seguro que habría utilizado la bomba como un golpe decisivo para forzar la rendición de sus enemigos. Londres, Moscú o incluso Nueva York podrían haber sido objetivos potenciales. Un ataque nuclear nazi temprano en la guerra habría significado un colapso inmediato del equilibrio militar. Las potencias aliadas, incapaces de responder de forma equivalente durante los primeros años, habrían quedado a merced de un Tercer Reich empoderado por la tecnología más destructiva jamás concebida. En este escenario, no solo Europa hubiese caído bajo el control absoluto de Alemania, sino que un orden mundial basado en el terror, el autoritarismo y el genocidio habría dominado todo el siglo XX. Incluso si los aliados hubieran logrado desarrollar su propia bomba tiempo después, la dinámica del conflicto ya estaría completamente alterada. La humanidad,
habría entrado en una carrera nuclear aún más peligrosa, en manos de un régimen que no conocía límites. Tal vez nunca habría existido un periodo de posguerra basado en la reconstrucción, los derechos humanos o el equilibrio diplomático. En cambio, el mundo podría haber vivido bajo la amenaza constante de un imperio totalitario armado con múltiples armas atómicas. Por eso, al reflexionar sobre el fracaso nuclear nazi, uno comprende la magnitud del alivio. No solo se evitó que Hitler multiplicara su capacidad de destrucción, sino que se impidió que el siglo XX, y quizás todo nuestro presente, quedara marcado por un dominio global basado en el miedo. El fracaso del Club del Uranio no fue simplemente un accidente científico, fue una de las barreras más críticas que la humanidad tuvo entre la guerra tal como la conocemos y un escenario apocalíptico del que probablemente no habríamos podido volver. Solo Heisenberg conoció con certeza las verdaderas razones detrás del fracaso nuclear nazi y se llevó ese secreto consigo para siempre a la tumba. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.